Hola, soy el doctor Eduardo Gallegos, profesor de geriatría de la USACH, trabajo en el servicio de geriatría del Hospital Sotero del Río y en el Centro de Rehabilitación Caprena, La Florida. Me han pedido que realice una clase sobre sarcopenia, así es que espero responder a este requerimiento como corresponde. Decidí hacer una clase que sea tradicional con el objetivo de que sirva como material para revisiones posteriores, considerando que además ustedes están en la fase inicial de este proceso de formación como especialistas. Y para tales efectos, la hoja de ruta es hablar de definiciones, de la importancia y la epidemiología de la sarcopenia, la fisiopatología, consecuencias, diagnóstico y sobre todo el manejo. Para partir, la palabra sarcopenia podemos decir que es una palabra que viene del griego, ¿no es cierto?, donde sarc significa carne y peña significa pobreza. Entonces, pobreza de carne, pobreza de músculo. Es una parte, digamos, de las definiciones que hay respecto al tema. Porque podemos decir en términos generales que la sarcopenia es una enfermedad progresiva y generalizada del músculo esquelético que se asocia con un aumento del riesgo de sufrir muchas consecuencias en las personas mayores, como son fracturas, incapacidad física, pérdida de autonomía, baja calidad de vida y también mortalidad. Desde el punto de vista, como para resumir, cuál es el trasfondo que está sobre esto, estamos hablando de una insuficiencia muscular finalmente. Y desde el punto de vista operativo, la sarcopenia también la podemos definir como también un trastorno progresivo del músculo esquelético que implica también la pérdida de la masa muscular en forma acelerada y de la función del músculo esquelético. Por lo tanto, si solamente hablamos de baja fuerza muscular, vamos a estar hablando siempre de una posible sarcopenia probable. Si logramos cuantificar bien esto y definir bien la calidad del músculo, ya vamos a llegar a definir que esto es una sarcopenia cierta. Y si le agregamos el componente de funcionalidad como rendimiento físico disminuido, vamos a hablar de una sarcopenia grave. El tema de la sarcopenia todavía es una noticia en desarrollo, no son muchos los años desde que esto partió y en ese sentido, recién en los años 80 hubo, digamos, la definición de este término. Y posteriormente, en los años 90, empiezan las primeras publicaciones y se empieza a haber un auge importante de todo lo que es la investigación a nivel mundial. Hay varios grupos en el mundo que están constituidos como grupos de trabajo, de expertos e investigadores que van generando consensos. Lo más cercano a nosotros es el consenso del Grupo Europeo de Estudios de Sarcopenia en Personas Mayores, que ya está en su versión 2 desde el año 2019, pero también debemos entender que existen otros grupos, y probablemente uno de los más potentes por el volumen que tienen es el grupo asiático. Solo en China hay 670 millones de personas mayores de 60 años, por lo tanto el volumen de estudios e investigaciones que se realizan allá es tremendamente potente. Pero en realidad lo que más nos importa desde el punto de vista conceptual es entender que este es un proceso que es parte del ciclo vital. La fuerza muscular, tal como se muestra en esta gráfica, va disminuyendo progresivamente desde la edad adulta. Ya después de los 40 años empieza un declinar importante de la fuerza muscular y obviamente hay diferentes trayectorias dependiendo de una serie de factores que vamos a ir viendo durante la presentación. Pero sin duda que en el grupo de personas mayores es donde más vemos esta problemática. Y asociada al proceso de envejecimiento existe normalmente
una pérdida de músculo y por lo tanto ahí hablamos de sarcopenia primaria. Y cuando la pérdida muscular está asociada con una enfermedad, vamos a hablar de sarcopenia secundaria. Entonces, en la sarcopenia primaria, hablando, digamos, de proceso de envejecimiento normal, están muy relacionados acá varios de los componentes de los hallmarks del envejecimiento y existen algunos propios para el músculo esquelético. También, en términos prácticos, la sarcopenia la podemos clasificar en sarcopenia aguda cuando son menos de 6 meses de presentación, y esto está habitualmente asociado a una enfermedad o lesión aguda, y la sarcopenia crónica, que es mayor a 6 meses, que está asociada a enfermedades crónicas o progresivas. Algunos aspectos de importancia y epidemiología. Sin duda que la sarcopenia tiene una serie de consecuencias adversas en las personas mayores. Una de las cosas más relevantes y que nosotros vemos a diario, y lo podemos ver hasta en carne propia, ¿no es cierto?, es que precipita el deterioro de la función física y la movilidad. Tiene una alta prevalencia en personas mayores y genera riesgos, ¿no es cierto?, como son caídas, dependencia, institucionalización y mortalidad prematura. Esto todo va condicionando sin duda una afectación de la calidad de vida y a menudo pasa inadvertida en la práctica clínica. Tal como dijimos, puede ser aguda crónica, pero una de las gracias que tiene el tema de la sarcopenia es que tiene posibilidades de prevención. Entonces, con todos estos elementos, sin duda que estamos frente a un síndrome geriátrico. La sarcopenia es un síndrome geriátrico, tiene alta prevalencia, habitualmente pasa inadvertida, genera consecuencias y se puede tratar. Entonces, es uno de estos grandes gigantes de la geriatría. Y el elemento central en que esto tiene que ver con los desenlaces que habitualmente nosotros tratamos de custodiar en las personas mayores, la pérdida de la autonomía sin duda que es el elemento que complica la situación de las personas mayores por múltiples otros factores, pero donde la sarcopenia es uno de los factores más relevantes. Decíamos que hay una prevalencia alta. El grupo europeo en su versión de consenso número 2, en términos globales dice que hay un 10% de sarcopenia a nivel de las personas mayores, y que un poco mayores en hombres y mujeres de la comunidad, 11 y 9%, en ancianos institucionalizados, hombres y mujeres, 51 y 30% más o menos respectivamente, y en los hospitalizados, 23 y 24%. Cuando le agregamos a estos elementos de pérdida de masa muscular y pérdida de fuerza muscular, en la situación de pérdida de funcionalidad, ya estamos hablando de sarcopenia grave, y esta oscila entre un 2 a un 9% más o menos de prevalencia. En Chile se han realizado algunos estudios, sobre todo por parte del grupo del INTA, con que lidera la doctora Cecilia Albala, y ellos hicieron un estudio utilizando los criterios del grupo europeo, del consenso 1, cuarto del año 2017, y ahí encontraron una prevalencia total de 19%, que va aumentando con la edad. Por ejemplo, casi un 40% de los mayores de 80 años, o sea, este es un problema de salud pública en Chile. Se asoció se observó una asociación negativa de la sarcopenia con el sobrepeso y la obesidad, y a pesar de la alta prevalencia de obesidad que tenía este grupo en que ellos midieron, casi un 36%, solo el 2% de las personas obesas eran sarcopénicas. Esto está un poco fuera del contexto que se ha medido en otros lugares, donde el tema de la obesidad sarcopénica es también más prevalente, pero ahí habría que revisar bien el estudio y decir a lo mejor si hubo algún tipo de medición que pueda enmascarar esto. Aquí se utilizó un grupo de datos y un software para hacer, digamos, el diagnóstico de sarcopenia.
Siempre que hablamos de epidemiología hablamos de factores de riesgo y de estrategias de promoción de la salud y prevención, ¿no es cierto? Entonces, para la salud musculoesquelética, el tema debe partir obviamente desde el nacimiento o inclusive desde la vida intrauterina, pero si nos centramos fuertemente en el grupo que también tiene mayor riesgo de avanzar a esto, va a ser el grupo de la edad media de la vida. Y aquí estrategias que ya conocemos, como son hábitos de vida saludables, sobre todo en términos de alimentación, en términos también de ejercicios sistemáticos, de aeróbicos y contra resistencia, van a proveer una buena salud muscular hacia el futuro. Y por eso que también las estrategias de control de factores sociales y de educación son también importantes en términos preventivos, promoción de la salud y más desde el punto de vista biológico, también sin duda que temas hormonales y factores de riesgo metabólico muy conocidos que afectan a este grupo de edad con alta carga de enfermedad también deben ser tratados de controlar para mejorar la salud del músculo esquelético a futuro. Entonces es importante mantener la calidad del músculo a través de, por ejemplo, los ejercicios, la buena alimentación, estimular todo lo que sea la independencia funcional, la movilidad, la función cognitiva, disminuir los riesgos de caída y enfermedades crónicas, tratar de controlarlas y tratarlas bien, porque esto nos va de alguna manera a generar las posibilidades de un envejecimiento más exitoso y una buena calidad de vida. Por lo tanto, estas trayectorias que hayamos conversado previamente, sin duda que podemos mantener la trayectoria asociada al envejecimiento, pero no acelerarla hacia una sarcopenia mucho más evidente en edades posteriores. Algunos aspectos fisiopatológicos que debemos considerar, sin duda, que hay en esto mucho que decir, pero todavía hay situaciones de incertidumbre. Cuando hemos dicho que ha habido una gran cantidad de investigación desde el año 2000 en adelante, ¿no es cierto? Muchas de estas investigaciones de ciencias básicas y está relacionada con, obviamente, investigaciones en modelos de animal. Aquí esta diapositiva me gustó cuando la encontré porque se ve todas las fases o cosas que se le pueden hacer lamentablemente a los roedores para ir pidiendo cosas que de alguna manera nos permitan sacar conclusiones respecto a la salud y el envejecimiento del músculo esquelético y la sarcopenia. Pero sin duda que también existen montones de modelos de animales y existen también la posibilidad de hacer estudios de seguimiento de grupos o cohortes de pacientes, ensayos clínicos, etcétera, en humanos. Y sin duda que para entender mejor esto debemos primero saber algunas características de los músculos, el músculo esquelético. Disculpen, como les decía previamente, si algunas diapositivas están un poco recargadas, pero creo que es importante tener los elementos para revisar y estudiar posteriormente. Ya sabemos que el músculo esquelético representa el 40% de la masa corporal humana y que hay 600 músculos diferentes que varían en tamaño, arquitectura y propiedades contráctiles y metabólicas. Estos músculos se contraen por la estimulación eléctrica que mandan, digamos, las neuronas motoras que están conectadas a la superficie de la miofibra, ¿cierto? Que es uno de los componentes básicos, digamos, del músculo, y a través de las uniones neuromusculares. Entonces, y además, esta miofibra o sarcolema está conectada con la matriz extracelular, que también tiene una serie de componentes que son fundamentales para el metabolismo y el funcionamiento del músculo.
Entonces, ¿por qué? Pues la matriz extracelular transfiere e integra la fuerza contráctil de las miofibras a los tendones para mover partes del esqueleto. Entonces, hay todo un componente muy interesante y muy de estructura y funcionalidad, que es tremendamente igual complejo, en términos de lograr la contracción y la movilidad y el funcionamiento de estos 600 músculos. Entonces, es importante tener la consideración que desde el músculo hay una organización a fascículos, fibras musculares, miofibrillas, sarcómeros, miofilamentos, como las tiene mencionado, que son los que generan toda esta cadena para llegar a la movilidad. Por lo tanto, la interconectividad entre las miofibras, en las uniones neuromusculares con los nervios, la matriz extracelular y su rica red de vasos sanguíneos es crítica para el mantenimiento de la función normal del músculo esquelético y genera, por lo tanto, posibilidades de entender la causalidad de la sarcopenia, porque cada uno de estos elementos puede ser el que se afecta finalmente, y también, por lo tanto, pueden transformarse en dianas terapéuticas. Así es que el músculo esquelético, con sus fibras musculares, que son de tipo 1 y tipo 2, ¿no es cierto?, va a generar respuestas diferenciales al daño muscular, por ejemplo, inducido por el ejercicio. Tiene una susceptibilidad importante a la atrofia. Hay un número importante de precursores musculares, como son las células satélite, que requeridas para la regeneración, que también van hacia la disminución en el proceso de la sarcopenia. Pueden haber una serie de influencias extrínsecas de las neuronas motoras de contracción lenta y rápida y diferentes patrones de vasculatura que también pueden estar afectados. Así también pueden haber impactos diferenciales que influidos por las diferentes comorbilidades, y obviamente también hay diferencias en los sexos. Entonces, sin duda que este órgano tan importante tiene unos montones de componentes que de alguna manera explican los cambios que están asociados al envejecimiento, asociados a la enfermedad. Y esto finalmente nos deja frente a entender que las miofibras son el foco central de la sarcopenia, que estas las debemos proteger. Entendiendo que este proceso tiene un nivel de normalidad que está asociado al envejecimiento normal, decíamos que ya desde la cuarta década de la vida se acelera esta disminución de masa y fuerza, y ya después de los 75 años esto empieza a ser mucho más potente, más rápido, un 0,6 a 0,7% en los hombres y de 0,8 a 0,28% en mujeres, lo que explica lo que vemos habitualmente en las personas más mayores. Hay una disminución también de la fuerza muscular, de 3 a 4% en los hombres y de 2,5 a 3% en las mujeres. Hay una disminución importante de la masa magra, y esto se va reemplazando, tal como hemos mostrado en esta imagen, se va reemplazando por tejido muscular, el tejido muscular por grasa. Ahora, así como ocurre en general en el proceso de envejecimiento, que es diferente en todos los individuos, los diferentes órganos, también a nivel de músculo no es uniforme el proceso, y así que pueden haber variaciones entre diferentes músculos y diferentes lugares, y por lo tanto diferentes funciones. Uno de los que más se afecta y que uno ve habitualmente en el fenotipo de las personas envejecidas es toda la musculatura del tren inferior, por ejemplo. Hemos dicho que el proceso de sarcopenia se asocia obviamente al envejecimiento normal, pero no es exclusivo de este. Dentro del envejecimiento normal es bueno saber y recordar
que tenemos marcadores del envejecimiento o hallmark del envejecimiento, los tradicionales, como son los que relacionados con la inestabilidad genómica, el acortamiento de los telómeros, la pérdida de la proteostasis, la desregulación epigenética, la disfunción mitocondrial, la senescencia celular, las alteraciones de detecciones de nutrientes, el agotamiento de las células madres, las alteraciones de la comunicación intercelular y los básicos 9 que teníamos desde el 2013, sin duda que la inflamación también es otro de los componentes. En esta publicación, en esta referencia, también se señala que se pueden agregar otros 5 que son la inflamación crónica ya separada, no como parte, digamos, de la comunicación intercelular. Agregan disfunción neural, disfunción en la matriz extracelular, las alteraciones de reducción de la perfusión y la dishomeostasis iónica, que tienen que ver con alteraciones en el manejo del calcio, etcétera, etcétera, lo que afecta a la contracción, ¿no es cierto? Entonces, hay para quienes les interese profundizar también un análisis de lo que ocurre a nivel molecular, considerando los hallmarks del envejecimiento y algunos específicos para el músculo. Todo este proceso que está dentro de lo normal y dentro de lo que es patológico, ¿no es cierto?, tiene consecuencias, y aquí es donde, desde el punto de vista clínico, obviamente nos empiezan a interesar muchas cosas. Las consecuencias de la sarcopenia en personas mayores las podemos categorizar, por ejemplo, desde el punto de vista funcional. Va a haber una disminución de la fuerza y la masa muscular, reducción de la capacidad para realizar tareas básicas como caminar, levantarse, subir escaleras, y que nos permiten también crear escalas que nos permitan hacer esas mediciones. También el mayor riesgo de discapacidad física. Desde el punto de vista clínico, por ejemplo, aumenta el riesgo de las caídas, de las fracturas asociadas a las caídas y obviamente mayor probabilidad de hospitalizaciones y readmisiones. Desde el punto de vista psicosocial, se pierde autonomía, se fomenta el aislamiento social por la baja movilidad, hay disminución también de la calidad de vida, que es uno de los desenlaces importantes que nos interesan a nosotros en geriatría. Desde el punto de vista pronóstico general, vamos a ir hacia la dependencia funcional, a mayor posibilidad de institucionalización, y también está medido que hay incremento de la mortalidad por todas las causas. El síndrome de sarcopenia se interrelaciona fuertemente con el síndrome de fragilidad, ya que finalmente la sarcopenia es como el sustrato biológico principal de la fragilidad, y nosotros en geriatría le damos una condición muy especial al enfoque y manejo de la fragilidad. Hay interacción con muchas enfermedades, va a generar peor pronóstico, por ejemplo, en pacientes que tengan EPOC, insuficiencia cardíaca, obviamente cáncer y diabetes. Y hay un impacto también en los sistemas de salud. Como consecuencia, se va a generar o va a potenciar una alta carga asistencial y aumento de los costos en todos los cuidados sanitarios y sociales. Por lo tanto, sin duda que hay muchas consecuencias. Una de las que está validada muy fuertemente por muchos estudios, y también en Chile, por ejemplo, es el de la mortalidad. Estos son curvas de Chile, donde se ve, digamos, cómo en hombres y mujeres, en personas que no son sarcopénicos, cómo es la curva, y los sarcopénicos tienen una curva peor, más precozmente hay mayor mortalidad. En Chile, este trabajo que también hizo el grupo de Cecilia Albala, hizo también una clasificación que existe, pero la que no voy a mencionar nada más, que es la presarcopenia, que uno podría decir que solamente baja de masa muscular. Y esta también está asociada con mortalidad de acuerdo a los resultados de este estudio. Entonces, la sarcopenia es un predictor independiente de mortalidad, especialmente en adultos mayores que son frágiles o con enfermedades crónicas severas, y tiene un impacto importante en la calidad de vida relacionada con la salud, sobre todo en la afectación que tiene en dominios de movilidad y autoeficacia.
Pasando de las consecuencias, vamos entonces también a otro que nos importa de forma obviamente relevante, que es el diagnóstico. Lo primero que tenemos que decir es que no diagnosticar sarcopenia es perder oportunidades claves de prevención y de tratamiento. Y debemos tal vez traer a acotación que debemos siempre tener presente que tener sarcopenia es diferente a tener baja masa muscular, ¿eh? Ya dijimos que estamos hablando de un síndrome geriátrico que tiene la característica de tener baja masa muscular, baja función muscular, ¿no es cierto? Y que tiene una definición que ya está bastante validada por las investigaciones. En cambio, la baja masa muscular puede ocurrir de forma independiente a la sarcopenia y en individuos de cualquier edad. Entonces, este es un síndrome geriátrico que afecta hay una disfunción del órgano musculoesquelético y hay desenlaces que son sobre la funcionalidad. Esto requiere entonces, por lo tanto, de una valoración que va a considerar siempre la baja masa muscular y la baja función del músculo. En cambio, la baja masa muscular tiene una connotación de asociarse a múltiples enfermedades o a déficits nutricionales, también genera una disfunción de diferentes órganos y los desenlaces propios que tiene van a también tener la necesidad de un enfoque de manejo, pero desde la perspectiva de enfoque que le damos nosotros en geriatría, va esto muy ligado a la funcionalidad. Entonces vamos a tener que ponderar una serie de variables y lo multifactorial que significa este síndrome. Cuando uno quiere precisar diagnóstico en la historia de la medicina, siempre empezamos a tratar de buscar biomarcadores. Tenemos una serie de biomarcadores funcionales que todos en general conocemos, como la fuerza de prevención, ¿no es cierto?, velocidad de la marcha, SPPB, pruebas cronometradas de levántate y camina, la marcha en 400 metros, etcétera, que utilizamos en general y que respaldan muchos de los estudios que nos han permitido ir caracterizando a los pacientes con esta entidad. Existe una serie de otros marcadores en fluidos que también están estudiándose en general para tratar de ver si hay algo más específico que nos permita hacer diagnóstico, y también hay una serie de marcadores en el área de imagenología. Pero en general uno debe ponderar juicio clínico con el apoyo de algunos de estos biomarcadores y finalmente ir aproximándose más fuertemente al diagnóstico, pero algunos no tienen tanta evidencia. Aquí vemos lo mismo, biomarcadores para diferentes dimensiones y el método de medición, conocido fuerza de agarre, dinamómetro para rendimiento físico, velocidad de la marcha, prueba de caminata a 400 metros, SPPBE, de imagen, mediciones de masa muscular esquelética y número y área de la fila de músculo esquelético con DEXA, tomografía computada, bioimpedanciometría, resonancia magnética, ¿no es cierto? Y una serie de fluidos corporales, en donde probablemente hay mayor debilidad como desde el punto de vista de precisión diagnóstica. Los otros nos sirven sumados más a la clínica para ir configurando mejor el diagnóstico. Yendo a lo práctico, para detectar casos de sarcopenia, las herramientas que más debemos utilizar son la observación clínica, con elementos que hemos mencionado, como pérdida de masa muscular evidente, fragilidad, hospitalizaciones frecuentes, caídas, etc.
Y el cuestionario SARC-F, que tiene buena evidencia, está bastante validado, que hace 5 preguntas sobre fuerza, caminar, levantarse, subir escaleras y caídas. Y si el resultado en puntaje es mayor de 4, tenemos que considerar que hay una sospecha clínica y se procede al siguiente paso. Aquí está el cuestionario con sus mediciones de fuerza, con las preguntas relacionadas: qué tanta dificultad tiene para llegar o cargar 4,5 kilos, para asistencia al caminar, qué tanta dificultad tiene para cruzar caminando por un cuarto, para levantarse de una silla, la dificultad que tiene para levantarse. Bueno, se va ponderando entre 0 y 2 puntos cada uno de estos ítems. El SARC-F tiene buena especificidad, ¿no? De 80 a 95%, pero la sensibilidad es baja a moderada. Por lo tanto, siempre hay que complementar con otro tipo de estudio. Aquí están los criterios recomendados para definir sarcopenia por diferentes grupos de consenso nacional. El más relevante para nosotros sigue siendo el grupo de trabajo europeo sobre sarcopenia en su consenso 2, donde ustedes pueden ver las mediciones que se pueden hacer en relación a masa apendicular, muscular, y también fuerza de prensión, y los test que ya hemos mencionado respecto a que miden rendimiento físico, cuánto estamos hablando de bajo rendimiento físico en sí. Entonces estos son complementos importantes que uno puede considerar al momento de ir estableciendo el diagnóstico. Aquí está lo mismo en relación a estos elementos que mencionábamos. Y dentro de estos elementos que son los funcionales, siempre está destacando en nuestro medio y en el medio de la geriatría el SPPB, que tiene que tener una consideración especial dado los resultados de esta revisión sistemática reciente en relación a su capacidad psicométrica. Y ustedes ven que con diferentes niveles de evidencia, evidencia básicamente moderada, se puede decir que la fiabilidad es buena, ¿no? ¿Qué significa eso? Que los resultados son consistentes al repetir la prueba, pero para error de medición, para validez diagnóstica, que es muy importante, no tiene, con evidencia moderada, no identifica bien la sarcopenia por sí solo el test, el diagnóstico. Tampoco tiene un buen constructo de correlación en términos con fuerza, balance o funcionalidad, con evidencia moderada a alta, y también no es bueno en cuanto a detectar bien los cambios clínicos tras la intervención, que es la capacidad de respuesta, que tiene evidencia alta. Entonces, la conclusión de esta revisión es que el SPPB es útil como tamizaje funcional, pero no debe usarse como única herramienta para el diagnóstico ni seguimiento de sarcopenia, o sea, siempre combinado. Siguiendo en lo práctico, en cualquier setting en que estemos, como para detectar sarcopenia, debemos sospecharla si hay pérdida de fuerza, caída, dificultad para levantarse, caminar o subir escaleras, que son elementos clínicos relevantes, y usar la herramienta SARC-F y dinamometría, se sospecha, más las pruebas físicas. De acuerdo a esto, la clasificación nos dice que si está solamente la fuerza disminuida es probable, pero si sumamos fuerza y disminución de masa podemos confirmar o dar certeza de que hay sarcopenia, y si le agregamos el componente de funcionalidad, vamos a poder definir que puede ser severa. Entonces, el consenso europeo nos dice que la presencia de baja fuerza muscular y baja cantidad muscular, o sea, masa magra, son los elementos para confirmar, y si el rendimiento físico es bajo, podemos definir la gravedad de la sarcopenia. Respecto a manejo, tema central, relevante, el consenso europeo también nos da un flujograma que clarifica mejor cómo debemos actuar. En ese sentido, ustedes pueden ver acá que si uno quiere identificar casos, tal como decíamos, SARC-F o sospecha clínica, en caso de que sea negativo, el paciente no debería tener sarcopenia y uno debería reevaluar más adelante si hay sospecha o el SARC se hace positivo. Ahí en ese caso hay que evaluar fuerza muscular
con fuerza de prensión o test de la silla, y si sale normal no hay sarcopenia, pero si sale bajo el resultado de esa evaluación, sarcopenia probable sería en lo que tendríamos que pensar. Y aquí ya uno podría decir, puedo hacer algo por el paciente, debería buscar causas e iniciar intervenciones. Si quiero avanzar más, como ocurre a veces en medios que tienen los recursos, y sobre todo en investigación, y para, por tanto, tratar de confirmar la cantidad o calidad muscular a través de los exámenes DEXA, bioimpedanciometría, tomografía computada, resonancia muscular, que nos podría dar normal. Y si es así, ya tenemos la posibilidad de valorar si vamos a hacer intervenciones o no. Pero si el resultado es bajo, ya la sarcopenia estaría confirmada y por lo tanto podríamos pasar a evaluar severidad con las pruebas de función y finalmente ahí podríamos plantear si el paciente está o no con una sarcopenia severa, pero en realidad uno se podría saltar el tema de la cantidad o calidad muscular, porque ya en sarcopenia probable uno empieza a hacer intervenciones, y lo que también debería poder hacer es en un medio clínico sin tanta tecnología empezar a plantear que el paciente puede tener una sarcopenia severa porque las pruebas de rendimiento no andan bien, porque ya tenemos algunos elementos anteriores de apoyo y de sospecha diagnóstica. Alfonso Krujentov, que es el jefe del servicio de geriatría del Hospital Ramón y Cajal en Madrid, es uno de los expertos europeos en sarcopenia, y él tiene esta receta que se las transmito para diagnosticar y manejar la sarcopenia. Se parece un poco a todo lo que hemos ido conversando. O sea, si la sospechamos, debemos sospechar y buscarla en la práctica clínica, ¿no? Diagnosticarla, comenzar con fuerza de prensión y usar los criterios diagnósticos. Después de eso, identificar y tratar las causas subyacentes. Ahí tenemos siempre el enfoque que nos da la geriatría hacia lo sindromático, ¿no es cierto? Y el uso de nuestra herramienta principal, que es la valoración geriátrica integral. Siempre también en el contexto de que estamos en una relación con el paciente al que le tenemos que ofrecer algo, y la oferta para el paciente en relación a la adherencia a un enfoque de manejo del tema es mejorar el rendimiento físico, lo que es bastante atractivo obviamente para cualquiera. Y ahí el pilar fundamental es ejercicio. Por lo tanto, hay que prescribir básicamente ejercicio de resistencia o combinado, asegurar la situación nutricional con buena ingesta de calorías y energía suficiente. Aquí el aporte proteico fundamental entre 1,2 y 1,5 gramos por kilo de peso. Y pensar que a lo mejor a futuro podremos tener fármacos, pero que podríamos usar en los pacientes mal cumplidores, pero eso no está muy cerca, que digamos, de acuerdo a lo que hay en estos momentos en el estado del arte de la sarcopenia. Reforzar lo que decía respecto a la VGI, nuestra gran herramienta en general en los síndromes geriátricos y en la clínica geriátrica. Aquí lo fundamental es que cuando uno analiza, digamos, ciertos tópicos o situaciones que están ocurriendo en el paciente, tenemos la posibilidad de dimensionar dominios que están afectados y tenemos herramientas para justamente evaluar todo eso. Entonces, si pensamos en enfermedades crónicas, multimorbilidad, polifarmacia, síndrome geriátrico, estamos dimensionando la situación de salud del paciente. En relación a la funcionalidad, obviamente que dependiendo de la autonomía basal, eso, la actividad de la vida diaria nos van a dar elementos de dimensión de eso. La autonomía en cuanto a movilidad o los trastornos de la marcha o el equilibrio, obviamente nos dan la dimensión de cómo está la movilidad global del paciente. En el aspecto cognitivo y afectivo también tenemos elementos que siempre estamos analizando en nuestros pacientes. La malnutrición o la adherencia a una dieta específica prescrita nos hablan del dominio nutricional, obviamente, y también tenemos las herramientas para, como hemos visto, evaluar la sarcopenia.
y eso nos da también una dimensión de cómo está el rendimiento físico del paciente. Y está todo lo que tiene que en relación con niveles asistenciales y evaluación de los aspectos sociales, que finalmente nos dan elementos que son relevantes en el manejo. Por lo tanto, nuestra BGI, que es una evaluación multidimensional, es fundamental y probablemente la herramienta más adecuada. La BGI es parte de este contexto también más macro que tiene que ver con el dimensionamiento holístico de un paciente mayor con sarcopenia. Por lo tanto, uno debe agregar elementos de seguimiento y para eso contamos con algunos dispositivos tecnológicos, ¿no es cierto? Y además tenemos que ir en ese seguimiento revisando cómo va el paciente desde el punto de vista de la adherencia y el lograr los objetivos que estamos buscando. Esta diapositiva lo que quiere mostrar es eso, que no es solamente ejercicio y actividades o intervenciones o situación nutricional, sino que tiene que ver también con lo que tiene que con los cambios que vamos obteniendo o no con el paciente. El ejercicio en el manejo es el pilar fundamental, pero una cosa que uno tiene que entender es que no basta con hacer ejercicio cuando ya está establecida la sarcopenia, obviamente que es el elemento central, pero esto parte antes, parte en edades más jóvenes, como las que tienen la audiencia actual, y además también en la etapa media de la vida. Recordemos que el músculo, cuando uno lo desarrolla adecuadamente en etapas más jóvenes, tiene su memoria, entonces no es tan difícil activarlo posteriormente. Un tema central que se asocia al ejercicio aeróbico en la edad media de la vida es el entrenamiento de resistencia progresivo, que pasa a ser pilar fundamental en el manejo ya del paciente y que tiene que ir también asociado probablemente, de acuerdo a la valoración, a intervenciones sobre el equilibrio y la marcha. ¿Y por qué es tan importante muchos de los dominios biomédicos que debemos hacer sobre nuestro paciente? Es porque no tenemos tan buenas respuestas a veces con los tratamientos habituales de fármacos, en relación a diferentes patologías, por ejemplo, donde en la mayoría el ejercicio ha demostrado ser tremendamente efectivo. Y también en relación a los cambios relacionados con la edad, el ejercicio es efectivo porque no tenemos tantos elementos de protección, muchos con evidencia todavía pobre, y por lo tanto probablemente sin duda que es más costo efectivo que estar llenando al paciente de fármacos, sobre todo el paciente con multimorbilidad, en donde la polifarmacia pasa a ser un conflicto. Y en relación a esto mismo, también el ejercicio en relación a mejorar composición corporal y condición física máxima es lo único que hay, no hay fármacos para ello, y en la prevención de factores de riesgo para enfermedades crónicas también. No hay fármacos salvo tal vez en la insulinoresistencia con la metformina, pero el resto del tiempo, el resto de las cosas que podemos tener es ejercicio. Además, tenemos siempre una dificultad de encontrar cuál es el ejercicio más adecuado para cada paciente. Esto va a depender también de la valoración y de un análisis centrado en las necesidades o las condiciones que tiene la persona. Ahí no debemos olvidar el otro pilar fundamental que tiene la geriatría, que es el trabajo en equipo, ¿no es cierto?, el trabajo interdisciplinario, donde sobre todo los kinesiólogos en esta parte nos pueden ayudar muy fácil. Pero esta diapositiva lo que quiere mostrar es que existen muchos tipos de ejercicio físico, por lo tanto recordar que el ejercicio se debe recetar, es una prescripción y por lo tanto debemos interiorizarnos más de esto. Tenemos por lo tanto entrenamiento de fuerza, entrenamiento de resistencia, entrenamiento aeróbico, de equilibrio, de formación flexible, de entrenamiento funcional y las cosas más novedosas como entrenamiento de dirección de cuerpo entero. Aquí están descritas, no voy a profundizar en esto, pero sin duda que hay modalidades y frecuencias que uno debe recetar. Todos tienen beneficios sin duda.
así como la parte dietética, que es el segundo pilar para la sarcopenia, donde existe la posibilidad de aumentar la ingesta proteica, generar o ayudar con complementos alimenticios y algunos hasta de origen natural, pero que tienen menos evidencia. Pero aquí el tema central es la nutrición proteica. Desde lo farmacológico, esta diapositiva lo que quiere mostrar es que no hay fármacos demostrados que tengan relevancia importante en mejorar el rendimiento físico, testosterona, de hidroepiandrosterona, hormona de crecimiento, vitamina D, IECAS, etcétera, no han demostrado mayor eficiencia. Por lo tanto, hay muchos estudios en marcha, pero por ahora no podemos contar con ellos como fármacos. Entonces, lo recomendable ante un paciente es que el manejo, aparte de todo este enfoque holístico que hemos mencionado en lo posible, lo fundamental es prescribir ejercicios de resistencia supervisados 2 a 3 veces por semana, con suplementación proteica que debe ser 1,2 a 1,5 gramos por kilo día, y con un enfoque de interdisciplinariedad con kinesiólogos, nutricionistas y con todo el enfoque de la medicina geriátrica hacia el manejo de lo biomédico y los otros dominios que nosotros siempre estamos revisando, como son la funcionalidad, la situación mental, tanto cognitiva como afectiva, y la situación social. Entonces, en relación a este tema, en relación al enfoque de la sarcopenia, tenemos que actuar. La evidencia está, las herramientas existen y las intervenciones funcionan. Es nuestra responsabilidad detectar y tratar la sarcopenia en forma activa. Por lo tanto, debemos incluirla en nuestro diario actuar desde el punto de vista clínico, como lo hacemos tanto con la fragilidad o el deterioro cognitivo. Ya finalizando, solamente un mensaje para la casa. Y la idea es que la próxima vez que veas a una persona mayor con dificultad para levantarse o caminar, no diga es la edad. Obviamente que yo sé que ustedes no lo dicen, porque tenemos que evaluar, prevenir e intervenir. Porque la sarcopenia, tal como hemos visto, se puede detectar, se puede tratar y sobre todo se puede prevenir. Cuando esto está ligado a calidad de vida, ¿cierto? Cada músculo que salvamos es dignidad que protegemos. Muchas gracias y espero que esto les sirva ahora y en el futuro. Chao.